Hola a todos, bienvenidos a este segundo día del Festival Plenus AM. Estoy muy contenta de estar hoy con ustedes. Mi nombre es Mireya Chávez, soy neuropsicóloga, especialista en el trabajo con adultos mayores en el área cognitiva. Soy fundadora y directora del Centro Neurella, que está especializado en la evaluación e intervención de problemáticas cognitivas en adultos mayores. Estoy muy contenta de estar hoy con ustedes porque vamos a tener una plática muy interesante que, como el título lo dice, es el diálogo que tengo con mi mente, con mi cognición. Entonces, esta plática que vamos a tener hoy la dividí en dos partes. La primera parte va a ser una plática más informativa acerca de todos estos cambios que ocurren en la etapa de la vejez, estos cambios cognitivos, cuáles son normales y cuáles no lo son tanto, y cómo este diálogo que yo genero o que tengo con mi mente, con mi cognición, me va a ayudar a tener una cognición mucho más saludable, a tener una mente más saludable. El diálogo que yo creo con mi mente va a ser algo que me va a impactar de manera muy fuerte en mi salud mental. Entonces, esta primera parte va a ser muy informativa y la segunda parte va a ser mucho más práctica. En esta segunda parte les voy a dar herramientas y ejercicios que nos van a ayudar para poder tener una mejor relación, un mejor diálogo con nuestra mente. Algunos ejercicios que vamos a poder realizar en casa o donde nosotros queramos, muy sencillos, que nos van a ayudar pues justo a tener nuestra mente más sana, mucho más protegida por mucho más tiempo para pues tener una mejor calidad de vida, que es lo que siempre esperamos. Entonces, bueno, vamos a empezar. Al final vamos a tener un tiempo de preguntas, entonces ahí al final responderé todas sus dudas y veremos la resolución de los ejercicios. Entonces, bueno, algo de lo que casi no se habla tanto son estos cambios cognitivos que ocurren en la vejez. Nosotros sabemos que existen muchos cambios físicos, por ejemplo, que ya mi agudeza visual no es tan buena, mi oído tal vez también ahí me falla un poquito, de repente ya no me es tan fácil caminar como antes, llego a tropezarme, ya no tengo la misma fuerza que antes, pero también hay muchos otros cambios cognitivos que preocupan a muchas personas, que incluso siempre es como cuando llegan a consulta, siempre me preguntan, oye, mire, ¿será que ya tengo yo una enfermedad degenerativa que me está dando Alzheimer porque estoy presentando estos problemas? Entonces siempre hay como esa duda de saber qué es lo normal, qué es lo esperado en la etapa de la vejez y qué no es, qué síntomas de alarma tendríamos que estar ahí observando para poder acudir a un especialista. Entonces, dentro de estos cambios cognitivos normales, así como vemos en los físicos que hay una disminución en nuestras capacidades físicas o motoras, también existe una disminución en nuestras capacidades cognitivas. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros, seguramente ustedes han notado que su atención ya no es tan buena como lo era antes, que requieren estar mucho más concentrados para poder entender algunas instrucciones más complejas, o a veces necesitan de total ruido para poder realizar sus actividades, cuando antes les era mucho más fácil poder estar haciendo dos actividades al mismo tiempo. Por ejemplo, seguramente podían estar viendo las noticias y haciendo la comida, y perfectamente podían saber qué estaba pasando en la televisión y qué estaba pasando cuando yo estaba haciendo mi comida. O podría yo por ejemplo, soy un contador y estaba yo haciendo mis actividades mientras estaba escuchando el radio. Y podía estar perfectamente haciendo esas dos actividades. Y ahora me doy cuenta que ya no me es tan fácil. O que tal vez requiero mucho más tiempo para poder llevar a cabo algunas actividades que antes solía realizarlas con mucho más facilidad.
Les voy a comentar algo que seguramente a todos les ha pasado, que de repente llegan a un lugar, iban por ejemplo por un vaso de agua, van a la cocina y llegan y dicen, ¿a qué venía? ¿Por qué venía? No logro recordarlo, regreso a la habitación en donde estaba y de repente, ay, mi vaso de agua, yo iba por un vaso de agua y regreso. Es algo como muy común, que justo las personas que llegan a la consulta me dicen, es que estoy teniendo este tipo de olvidos que me está preocupando muchísimo. Pero les quiero comentar que se tranquilicen. Esto lo llamamos un olvido, pero en realidad es un problema más de atención. ¿Por qué? Porque seguramente ustedes estaban pensando en muchas otras cosas diferentes al mismo tiempo que ir a tomar su vaso de agua. Entonces, sería un problema de memoria si yo al regresar a la habitación no logro recordar, o sea, jamás recordé a qué fui a la cocina, jamás me acuerdo que iba por el vaso de agua. No es un problema de memoria, sino un problema de atención cuando yo digo, ah, claro, iba por el vaso, o yo iba por esto y regresé sin nada. En realidad ahí nos podemos dar cuenta que nuestra atención ha disminuido. Necesito estar más presente en las actividades que estoy realizando para poder pues evitar este tipo de olvidos. Otro muy común es cuando las personas llegan y de repente dicen, es que no encuentro mis llaves, comúnmente pierdo las llaves, la cartera, mis lentes. Y cuando nosotros indagamos más en este tipo de olvidos, que las personas llevan olvidos, nos damos cuenta que en realidad fue un fallo de atención, porque seguramente les ha pasado que van llegando de la calle, del súper, del trabajo, están abriendo la puerta y están pensando, ah, ok, ahorita que llegue tengo que hablarle a mi hijo, tengo que preguntar esto, tengo que hacer de comer esto, tengo que llamarle a alguien para que venga a ayudarme para arreglar el baño, múltiples cosas al mismo tiempo. Y en lo que menos estoy prestando atención es que abrí la puerta y dejé las llaves abajo del mantel, por ejemplo, o abajo de un plato que estaba por ahí. Evidentemente, la próxima vez que yo quiera salir a la calle, no voy a recordar dónde dejé las llaves, porque no fue algo que realmente estuviera yo atento haciendo esa actividad. Estaba en todo menos en estar atento de dónde estaba dejando las llaves, porque estaba prestando atención a muchas otras cosas más. Y esto que ocasiona pues que nosotros nos angustiemos de más y estemos pensando que tal vez ya estamos teniendo un problema de memoria. Como les decía, tranquilos, no es para alarmarse, es darnos cuenta que estamos teniendo una disminución en nuestra capacidad de atención. ¿Y esto qué implica? Que tengo que estar mucho más presente, mucho más atento en las actividades que estoy realizando día a día. Si estoy abriendo la puerta, tengo que estar muy atento de que tengo que dejar probablemente en un lugar específico mis llaves, que las tengo que dejar junto con la cartera, porque cuando salga voy a saber que siempre van a estar ahí y las puedo tomar y va a ser mucho más difícil que incluso olvide llevarme, por ejemplo, la cartera. Entonces, yo sé que mi atención ha disminuido, es algo totalmente normal, pero ¿qué puedo hacer para mejorarla? Pues estar mucho más atento, estar mucho más presente en las actividades que estoy llevando a cabo. Entonces, bueno, ya sabemos que dentro de las capacidades cognitivas, primero la atención es una de las habilidades que disminuye con la edad. Ya me es más difícil poder realizar 2 actividades al mismo tiempo. Antes lo podía, ahora no me es tan fácil. No es que no los pueda hacer, pero me es mucho más complicado e incluso puede ser que cometa errores haciendo esas 2 actividades al mismo tiempo. Entonces la sugerencia sería que intentemos hacer una cosa a la vez. Si estoy haciendo la comida, estoy haciendo eso. Al rato veré las noticias y me enteraré de lo que necesitaba saber. O si estoy hablando con una persona, estoy atenta a lo que me está diciendo para prestar atención y poder responder, tal vez si me quieren comentar algo, me quieren preguntar algo, poder dar respuesta a eso y no que me digan, es que eso ya te lo había dicho. Sí, porque seguramente yo estaba pensando en otra cosa y no estaba prestando la suficiente atención a la plática que me estaban diciendo. Entonces, una sola cosa a la vez, tratar de estar más enfocada en la actividad que estoy haciendo
y estar mucho más presentes, que ahorita les voy a explicar un poquito más acerca de esto que les estoy comentando, de estar mucho más presentes en las actividades. Otra de las habilidades cognitivas que se ve una disminución en esta etapa es la parte de la memoria, que es como lo que siempre a todos nos preocupa y decimos, si estaré teniendo problema de memoria, esto será normal, o muchas personas también normalizan el que pues es que ya estoy en la etapa adulta, pues se me puede olvidar todo, y no es así. Realmente hay una disminución en mi capacidad para poder recordar información nueva o reciente, más bien no nueva, reciente. Por ejemplo, si yo les digo que se aprendan una lista de palabras, tal vez va a ser, no es que no la recuerden, pero seguramente la capacidad, o más bien el número de palabras que ustedes puedan recordar va a ser mucho menor que lo que lo pueda hacer una persona mucho más joven. Pero eso no quiere decir que que en la etapa del adulto mayor no tengan esta capacidad de poder aprender algo nuevo. Tengo dificultades para poder recordar la cantidad de palabras o la cantidad de información que antes lo podía hacer fácilmente. Ahora mi capacidad va a ser un poquito más limitada, pero eso no quiere decir que mi capacidad de aprendizaje haya disminuido o se haya perdido. Jamás. Eso, quien se los diga, realmente les está mintiendo. Cuando están en la etapa adulta sigue siendo una buena etapa para poder aprender cosas nuevas, porque nuestra capacidad de memoria sigue ahí, sigue trabajando, simplemente que necesitamos de muchas más herramientas para poder recordar la información. A veces nosotros, el proceso de memoria es como muy complejo, no solamente es recordar la información, es guardar esa información y para después recordarla. Entonces, a veces lo que pasa es que en realidad no es que yo no me haya aprendido la información, sino que tengo dificultades para poder accesar a ese recuerdo, pero el recuerdo ahí está. Entonces, aprendí lo que tenía que hacer, simplemente tengo dificultades para poder accesar de forma tan rápida como lo hacía antes a ese recuerdo. ¿Cuándo debería de preocuparme que tengo un problema de memoria? Cuando empiezo a olvidar cosas como, por ejemplo, el nombre de mis hijos, si tomé o no el medicamento con frecuencia, si me dicen que de repente estoy dejando objetos, por ejemplo, que estoy dejando el control de la televisión en el refrigerador, si de repente ya no veo a unas personas y ya no las reconozco, personas con las que convivo mucho, no personas que hace años que no veo. Este tipo de olvidos sí sería importante que los checáramos, porque eso sí ya es un olvido de memoria mucho mayor. Pero siempre hay que estar como vigilando este tipo de olvidos. Entonces ya revisamos que hay una disminución en la atención, hay una disminución en la memoria y hay una disminución que es como de lo más importante, que abarca todo, en la velocidad para procesar. Ustedes seguramente se dan cuenta que de repente son un poquito más lentos para poder dar respuesta a preguntas, por ejemplo. Que de repente les cuesta mucho más organizar sus ideas. Que necesitan mucho más tiempo para poder dar una respuesta más adecuada, para poder inhibir alguna conducta. Porque toda esta velocidad para poder procesar, existe una disminución, desde que vamos creciendo existe una disminución, y en la etapa adulta esa disminución es mucho mayor. Entonces, justo la velocidad de procesamiento es de las habilidades cognitivas que podríamos decir que son como centrales y que afectan a muchas más habilidades. Entonces, si yo tengo una velocidad disminuida, obviamente me va a ser mucho más difícil el poder dar respuestas rápidas, ¿no? Ante incluso imprevistos, ¿no? No es como antes, que de repente yo daba mis respuestas súper rápidas, me preguntaban algo y yo ya tenía la respuesta. Ahora tengo que esforzarme un poco más, o me lleva mucho más tiempo dar respuesta a lo que se me está preguntando. Esto, pues en realidad no pasa nada, simplemente sabemos, hay que ser también conscientes de que existen estos cambios.
No hay que tratar tampoco de decir, bueno, es que no pasa nada, yo sigo siendo el mismo de siempre. También hay que ser muy conscientes de estos cambios, hay que saber que son normales, que a todas las personas que tienen un envejecimiento saludable tienen una disminución en sus habilidades cognitivas, que evidentemente así como lo físico, en la parte del cerebro también hay una disminución en sus capacidades. Entonces esto primero es algo normal. Entonces también tengo que ser muy consciente y muy realista de que existen cambios. Existen cambios siempre que hay un envejecimiento saludable. Claro que en un envejecimiento con una enfermedad, pues los cambios van a ser mucho más abruptos, pero en un envejecimiento saludable los cambios son normales. Entonces, algo muy importante que me pareció muy interesante de justo la temática que Gaby nos propuso este año fue la parte del diálogo. Si nosotros nos ponemos a pensar, el diálogo en relación con nuestra mente es un tema muy fuerte. ¿Por qué? Porque si nosotros somos conscientes de muchos de los cambios, ahorita ya yo les hice como conciencia de algunos de los cambios que son normales cognitivamente en esta etapa. Pero, ¿qué hay de toda esta parte también emocional, esta carga emocional que implica en el diálogo que yo genero con mi mente? ¿Qué pasa si yo estoy en la etapa adulta, me doy cuenta de todos estos cambios que me están pasando, y entonces mi diálogo con mi mente, en lugar de ser positivo, de decir, ok, tengo cambios, pero no pasa nada, tengo que esforzarme más en algunas cosas, pero eso no quiere decir que me demerite mis capacidades, o que ya no pueda realizar nada, o que tenga que estar ya todos los días en mi casa sin hacer nada, porque pues ya estoy en una etapa de decremento, ¿no? Por así decirlo. ¿Qué pasa si mi diálogo diario con mi mente es eso? De decir, ay, es que mira, yo ya no puedo acordarme de las cosas. Yo ya no puedo hacer las cosas tan bien como las hacía antes. Yo ya no puedo ser tan rápido como lo era antes. Yo ya no puedo aprender. Yo pues ya para qué me esfuerzo si pues ya estoy en esta etapa en la cual pues no tendría por qué hacer nada, pues si ya ni puedo. Si yo tengo ese diálogo conmigo, con mi mente, todo el tiempo, el resultado de eso pues difícilmente va a ser algo positivo. Todos los días que yo esté despierta y me esté repitiendo toda esa información, obviamente mi cerebro lo único que va a procesar va a ser eso, que no puedo, que no lo sé hacer, que ya no tengo esa capacidad, que mis habilidades cognitivas ya no me van a ayudar para nada. Entonces es como si nosotros pensáramos en la idea de una planta. Una planta requiere pues de cuidados, ¿no? De que la estemos regando, algunas personas dicen que incluso de estarle hablando, de estarse comunicando con esa planta. Si yo a la planta no la riego y empieza a decir, está súper fea, se le están cayendo las hojas, ya deberíamos de tirarla, evidentemente la planta jamás va a poder crecer, porque la única información que yo le estoy dando pues es totalmente negativa y ni siquiera le estoy dando lo importante, ¿no? Que es el agua. Jamás la planta va a poder tomar agua y estarse regando a ella misma, ¿no? Que sería justamente como los pensamientos que nosotros tenemos, este diálogo que nosotros tenemos con nuestra mente. Ese poder regar a nuestra planta es lo mismo que nosotros tendríamos que hacer de forma diaria. El tener un diálogo positivo con nosotros va a ser un cambio, un giro de 360 grados en la relación que yo tengo con mi mente. Si nosotros pensamos, como yo les decía, una persona a la cual solamente se está diciendo eso o solamente está escuchando esa información, porque también hay, aunque uno no quiera, tal vez habrá personas que nos están repitiendo eso, ¿no? Que los adultos mayores pues ya para qué trabajan, que ya para qué quieren aprender algo nuevo si ya están muy grandes, que para qué van a clases y obviamente ya no van a poder aprender nada. Si yo solamente estoy escuchando eso y yo tengo ese diálogo con mi mente, evidentemente mi mente va a estar en otra cosa, menos en querer tener una cognición sana.
no voy a querer hacer nada por mí, no voy a querer mejorar, porque mi idea está en que yo ya no puedo hacer nada porque soy un adulto mayor. ¿Qué pasa si mi diálogo con mi mente es todo lo contrario? Es ser consciente, porque no podemos decir, bueno, no, es que no pasa nada, ¿no? Puedo seguir siendo como antes. No, sabemos que eso no es una realidad. Soy consciente de que tengo algunas disminuciones en estas habilidades, me hago consciente de eso, pero entonces me pongo a dialogar conmigo y digo, bueno, está bien, tengo que estar mucho más atenta cuando estoy realizando mis actividades. Tal vez puede ser que siempre ponga, como les decía, las llaves, el celular, la cartera en un lugar específico y me cerciore de que cuando voy llegando de la calle ponga todo en ese lugar para que la próxima vez no tenga que estar recorriendo, dándole 5 vueltas a mi casa para saber dónde dejé las llaves o porque no puedo salir porque no tengo el celular. Entonces yo digo, ok, soy consciente de la disminución en mis habilidades, voy a utilizar algunas herramientas. Tal vez si de repente ya no recuerdo las citas médicas, porque antes tal vez me decían y yo no necesitaba anotarlas, ahora tal vez sí requiera anotarlas. Tal vez necesite anotarlas en un calendario, tal vez necesite anotarlas en un cuadernito. No pasa nada. Si yo tengo un diálogo positivo con mi mente en el cual yo digo, soy consciente de que hay una disminución, pero eso no implica que yo ya no pueda aprender, que yo tenga ya que estar relegada sin poder opinar, sin decir nada, porque pues soy adulto mayor. Si yo cambio ese diálogo que yo tengo con mi mente y digo, ok, yo puedo seguir aprendiendo. Si yo tengo ganas de hacer algo que nunca hice antes, me voy a dar la oportunidad, voy a aprender algo nuevo, voy a tratar de ejercitar mi mente, mi cuerpo y mi mente, ¿no? Porque en esta etapa también es importante, aunque tal vez dicen, bueno, es que es mucho más difícil poder hacer ejercicio, sí, pero hay muchas actividades físicas que están justo pensadas para los adultos mayores. Y lo mismo las áreas cognitivas. Hay muchas actividades, siempre estamos pensando en cómo mejorar la parte mental o la parte cognitiva en los niños, ¿no? Que si les hacemos, que si la estimulación temprana, que si cursos de dibujo, que de música, que de la escuela, que miles de cosas, pero conforme vamos creciendo, como que esas actividades que antes solíamos hacer van disminuyendo. ¿Y por qué tendría que ser así? Nuestro cerebro no es que cuando llega a la etapa adulta diga, bueno, me voy a apagar y ya hazle como quieras. El cerebro sigue ahí. Hay que también pensar que el cerebro como tal es un músculo más de nuestro cuerpo. ¿Qué hacemos con todos los músculos? Trabajamos con ellos. Si un músculo yo no lo trabajo, el músculo se atrofia. Lo mismo pasa con mi cerebro. Entonces, algo muy importante que creo que tenemos que destacar en esta charla es justamente este diálogo positivo que yo tengo con mi mente, con mi cerebro, en el cual yo voy a cuidar de él y voy a trabajar con él, porque es un músculo, esa es la premisa que me tengo que llevar. Mi cerebro es un músculo. Entonces, ¿qué tengo que hacer por él? Pues trabajar, como si lo lleváramos al gimnasio para que mi cerebro esté mucho más sano. Las personas que no realizan actividad física siempre sabemos que esto conlleva muchas más complicaciones de salud. Lo mismo pasa con el cerebro. Se sabe que las personas que tienen, por ejemplo, algo tan básico como un mayor grado de escolaridad, tienen mejores oportunidades de que estas disminuciones en la parte cognitiva no sean tan abruptas, ¿no? Que lo que yo tengo de habilidad cognitiva lo mantenga por mucho más tiempo. Y no solamente pueden decir, bueno, Mireya, pero es que cuando yo estaba estudiando, pues solamente no había dinero en mi casa, solamente llegué a sexto de primaria. En realidad eso no es un obstáculo. En realidad eso es una oportunidad. Hay tantas cosas por aprender que tal vez no tuvimos oportunidad antes, que ahora las podemos retomar. Tal vez tenemos mucho más tiempo
que el que teníamos antes porque trabajábamos mucho y ahora decimos, es que no tengo nada que hacer. Hay miles de cosas que podemos hacer por nuestro cerebro, que es justo entrenar. Entonces, si yo estoy en este diálogo pues más positivo, más en el diálogo de voy a cuidar tanto mi cuerpo como mi mente, voy a poner mucho más énfasis en tener una salud cognitiva mejor. ¿Y cómo logramos esto? Pues haciendo diferentes actividades cognitivas. Yo les voy a dar algunas herramientas que nos pueden ayudar para justo ir trabajando toda esta parte de una salud cognitiva mejor. ¿Qué conlleva tener una buena salud cognitiva o un cerebro sano? Conlleva una mejor calidad de vida. Que yo creo que todos, no va a decir alguien, no me va a contradecir alguien que no quiere tener una buena calidad de vida. Y no solo una buena calidad de vida, sino una vida independiente. Yo creo que ese es el deseo de todos, el poder seguirse valiendo por ustedes mismos sin tener que depender de alguien más que me tenga que estar ayudando porque yo ya no puedo tal vez hacer ni siquiera mis actividades básicas. Entre más cuide yo mi cerebro, mucho más fácil va a ser que yo pueda seguir haciendo todas estas actividades. Entonces, así como le pongo peso a mi trabajo físico, también tengo que ponerle otro peso muy importante a mi trabajo cognitivo. No solamente es, pues me voy a mi clase de yoga, no, también tendríamos que estar pensando en estimulación cognitiva. No dejar ahí a mi cerebro, sino trabajar con él, estar estimulándolo. Se ha comprobado que entre mucha más estimulación cognitiva en la etapa adulta mayor, en la vejez, se tenga, mucho mejores conexiones entre nuestras neuronas vamos a tener, incluso en la etapa de la vejez, que a veces las personas dicen, no, pero es que ya cuando estás en la etapa de la vejez, ya tu cerebro ya no se puede regenerar, ya no puedes hacer nada por él, ya pues, lo que aprendiste. Eso es totalmente mentira. El cerebro sigue conectándose mejor, sigue teniendo una mejor actividad si nosotros continuamos estimulando. Incluso se han hecho estudios entre personas que no realizan ninguna actividad cognitiva y personas que sí lo hacen, que los cambios son abruptos. Mínimo el objetivo de esta estimulación cognitiva tal vez no es que me vaya yo a convertir en que ya no vaya a tener ningún problema de atención, ningún problema de memoria. El punto de la estimulación cognitiva como primer paso es el mantenimiento de mis habilidades cognitivas. Si yo en este momento tengo la fortuna de decir, ok, sigo siendo independiente, sigo haciendo mis actividades diarias, puedo ir a hacer mis pagos al banco, manejo mi dinero, salgo sola sin ningún problema, no me pierdo por la calle, sigo teniendo mi actividad social sin ningún problema, sigo vistiéndome yo sola, comiendo yo sola, yendo al baño yo sola, pues lo que yo creo que todos esperaríamos es poder llegar hasta nuestra etapa final siendo la misma persona que somos ahora. O sea, con esas mismas capacidades. Y eso solamente se logra trabajando en ello. Trabajando en la parte de mi estimulación cognitiva. Entonces, es por eso muy importante que no dejemos de lado el trabajo en esta relación, que este diálogo que yo tengo con mi mente y cómo trabajo con ella para que pueda estar mucho más sana. Como yo les decía, lo importante aquí es que seamos conscientes, primero que nada, de los cambios que estamos sufriendo en esta etapa, que estos cambios los tomemos más como una experiencia positiva y que el diálogo que yo tenga conmigo pues sea más positivo. Si el diálogo que yo tengo conmigo es para demeritarme, pues obviamente ni siquiera me van a dar ganas de levantarme por la mañana. Entonces de ahí la importancia de lo que me estoy diciendo a mí, del diálogo que estoy teniendo conmigo, que en realidad sería como la persona más importante o lo que más nos debería de preocupar o lo que más deberíamos de estar atentos, es en este diálogo que tengo conmigo. Porque
pues probablemente podamos escuchar información de las personas que nos dicen allá afuera. Pero ¿qué hay de lo que me digo yo a mí? ¿Es bueno lo que me digo? ¿O realmente me digo solo información de hiciste todo mal? No debiste haber dicho eso, siempre te equivocas. Si yo sigo con ese diálogo, obviamente no voy a poder cuidar de mi salud cognitiva. Yo tengo que hacer un cambio y ser consciente de si tengo cambios, pero eso no quiere decir que tenga que darme estancada. Tengo que tener un diálogo más positivo con mi mente, porque recuerden que todo ese diálogo que yo tengo interno es como nuestra guía. Lo que decimos, esta vocecita que tengo, pues es el diálogo que yo tengo conmigo. Es lo que nos permite el regular nuestra actividad. Seguramente ustedes se han dado cuenta que de repente cuando una actividad es mucho más compleja, por ejemplo, si estoy leyendo algunas instrucciones de algo que quiero hacer, si de repente no estoy entendiendo, incluso tengo que decirlo en voz alta para poder entenderlo. ¿Por qué? Porque el diálogo, el lenguaje que yo tengo conmigo, ese diálogo que existe, regula mi actividad. Entonces, aunque nosotros podamos decir que las palabras no tienen ningún sentido, en realidad tienen una carga muy importante. Si este diálogo regula, por ejemplo, el poder entender algo mucho más complejo, imagínense lo que hace si yo me estoy repitiendo esa información negativa. Y lo hago todos los días. Entonces, si ya se cacharon que está pasando algo así o que tienen a alguien que les está haciendo un diálogo negativo y que les está afectando en el diálogo interno que ustedes están teniendo con su mente, ahí tenemos que darnos, como pararnos, reflexionar y darnos cuenta de qué es lo que estamos haciendo. Porque si nuestro objetivo es tener una mejor calidad de vida, pues tendríamos que tener una mejor relación con nuestros pensamientos y pues esto conlleva a nuestro segundo paso, que es justamente la parte del cuidado de nuestro cerebro con actividades más puntuales, la estimulación cognitiva. Entonces, bueno, vamos a hacer algunos ejercicios. Yo les voy a decir algunas cosas que quiero que respondan. No forzosamente tienen tal vez que anotarlas. Si gustan anotarlas estaría ideal, y si nos las quieren compartir después estaría fantástico. Si no pueden, si no tienen ahí a la mano nada o tienen dificultades para escribir, por ejemplo, o para ver, no hay ningún problema. Simplemente ustedes pueden ir pensando todas estas actividades que yo les voy a ir diciendo. Entonces, vamos a empezar con algunas actividades. Primero vamos a empezar con una actividad de memoria. Para mí, algo muy bueno, algo de mucho valor, en esta etapa del adulto mayor, yo creo que es como toda esta capacidad, todo este bagaje, todo este aprendizaje que han generado a lo largo de toda su vida. Entonces a mí me encanta platicar con los adultos mayores porque siempre me dan mucha información que yo no conocía, mucha información muy, muy interesante, incluso siempre termino con un aprendizaje de vida. Entonces vamos a trabajar nuestra memoria de una forma mucho más emotiva. Un tip tal vez que yo les pudiera dar en cuanto a mejorar nuestra memoria, o no mejorar nuestra memoria, sino tal vez tener recuerdos mucho más eficientes, es relacionar mis recuerdos con algo emotivo. Incluso en pacientes, por ejemplo, con Alzheimer, que tienen muchas dificultades, muchos problemas con la memoria, lo que se hace es que tratan de recordar con la parte emotiva, ¿no? Con la emoción. Si le preguntan a una persona que tiene Alzheimer, tal vez, oye, ¿te acuerdas de cuando estuviste, del día más feliz de tu vida? Probablemente va a poder darles una respuesta afirmativa. Entonces, los recuerdos que tienen una carga emotiva van a ser los recuerdos que van a ser mucho más fáciles de poder traer al presente. Entonces, justo vamos a empezar con una actividad que tiene que ver con eso. Primero vamos a pensar cuál es el recuerdo más feliz que ustedes tienen.
puede ser de su infancia, puede ser de cuando trabajaban, de cuando se casaron, de cuando tuvieron hijos, o no forzosamente, ¿no? El recuerdo más feliz para ustedes, ¿cuál sería? Pueden anotarlo, pueden solo pensarlo. Traten de que este recuerdo sea muy descriptivo. Hay que tratar de poner atención a si recuerdan algún olor que pasó ese día, algún sonido, ¿no? Tal vez algunos recuerdan cuando me fui a la playa y el clima se sentía muy cálido, era un día, o al contrario, era un día lluvioso, estaba con una taza de café. Hay que tratar de describir lo más posible en cuanto a todos los sentidos, ¿no? Incluso pues sentía yo la arena y entonces fue algo muy gratificante. O recuerdo cuando vi por primera vez a mi hija, ese olor, el ambiente, cómo estaba, cómo se sentía el ambiente. Todo ese tipo de información quiero que la recuerden, sean lo más detallado posible. Si se puede, como les digo, recordar más cosas como olores, texturas, colores, pues estaría fenomenal. Otra pregunta va a ser, ¿cuál es el mayor aprendizaje que tuvieron cuando eran niños? Lo mismo, lo más detallado posible. La siguiente pregunta, bueno, las voy a ir diciendo un poquito más rápido, pero pues pueden irlas anotando, no es que tengan que responderlas en ese momento, pueden tal vez solo anotarlas y en un momento cuando estén un poco más tranquilos, pueden irlo escribiendo. Vamos por lo contrario a escribir el recuerdo más triste que tengan. ¿Cómo fue la situación? ¿Quiénes estaban? ¿Por qué fue triste? O tal vez estaba yo sola. ¿En qué época del año fue? ¿Qué pasaba en ese momento? ¿Qué sentía en ese momento? ¿Qué pensaba en ese momento? Vamos a dejar este ejercicio de memoria con estas 3 preguntas. Y algo muy importante en estas descripciones es que quiero que traten de recordar qué se decían en ese momento, cuando estaban muy felices, cuando estaban muy tristes. Y dense cuenta cómo eso que se decían impactó mucho a el momento en el que estaban viviendo. Seguramente cuando fue un recuerdo muy feliz, seguramente se estaban diciendo, que a gusto, me lo merezco, es algo increíble, no puedo creer que esto sucediera, estoy muy feliz. Y seguramente cuando es algo muy triste, probablemente pueden decir, los pensamientos regularmente son, o el diálogo que tenían, seguramente eran, es que me equivoqué, ¿por qué hice esto? No puedo remediarlo. Dense cuenta cómo también ese diálogo impacta mucho en nuestras emociones. Incluso si pensamos en cómo hemos resuelto algunos problemas, que puede ser otra pregunta por ahí, que sería, ¿cuál ha sido el obstáculo más grande que has resuelto y cuál ha sido el obstáculo que tal vez no has podido resolver? Y podemos comparar cuál es el diálogo que han tenido con la parte cognitiva, qué es lo que se han dicho y cómo esto ha afectado a que pueda o no resolver ese obstáculo. Ok, vamos a pasar con la siguiente actividad. Y en esta ocasión lo que vamos a hacer es que vamos a cambiar mucho la dinámica de este tipo de ejercicios. Bueno, primero vimos uno como de memoria, ¿no? El traer recuerdos, que es alguna actividad que podemos hacer incluso en familia. Poder comentarle a otras personas todo este tipo de recuerdos que tuvimos en alguna etapa de nuestra vida y que incluso pueden recordar tal vez cosas que decían, ay, no me acordaba que había pasado esto. Entonces, utilizar nuestra memoria para traer recuerdos a este presente y ver qué tal nos dan, qué tan detallados pueden ser esos recuerdos. Otra actividad que vamos a hacer que es completamente diferente, que es una actividad más de cálculo, más de matemáticas,
que de repente no nos gustan tanto, pero van a ver que es bastante divertida y que no es tan complicada. Es una actividad que podemos hacer de la vida diaria. Imaginemos que voy a ir al cine. Las entradas para el cine, los boletos para el cine, están para las 8:35 y son las 6:15. ¿Cuánto tiempo falta para que sea la hora del inicio de mi película? Pregunta número 1. Ahí tengo que calcular en horas. Son cosas que hacemos todos los días. Cálculos. Segunda pregunta. Voy a hornear un pastel y necesito que esté listo a las 7 de la tarde. Mi pastel, en toda la preparación, yo me llevo 3 horas con 15 minutos. Necesito que esté a las 7 de la tarde. ¿A qué hora tendría que iniciar a preparar mi pastel? Ahí respondemos. Otra pregunta igual de cálculo. Tengo una cita a las 7:25 en el doctor. Yo me tardo 1 hora con 45 minutos en llegar al doctor. Está lejísimo. ¿A qué hora tendría que salir de mi casa para llegar a tiempo al doctor? Fíjense que podríamos decir que son problemas bastante simples, bastante cotidianos, más bien cotidianos, que son actividades que todo el tiempo tenemos que estar haciendo estimaciones, planeaciones. Si nosotros hacemos este tipo de actividades, por ejemplo, o decir cuánto falta si mi cita es en marzo y estoy en octubre, en marzo del 2022 y estoy en octubre del 2021, ¿cuántos meses faltan para mi cita? Son actividades bastante cotidianas, bastante simples que podríamos estar haciendo en nuestras casas. Otra cosa, otro consejo que tal vez que podría darles, más bien otra herramienta, otra sugerencia, es por ejemplo, que pueden tomar los tickets de compra. Yo sé que obviamente viene el resultado al final, pero lo que ustedes van a hacer es que van a doblar ese papel y van a empezar a sumar todo lo que gastaron en su ticket. Entonces hacen las operaciones y al final comparan. Es una actividad bastante sencilla, bastante con elementos que tenemos en casa, que lo podríamos hacer sin ningún problema. O si tickets ya sea del súper, de que me fui a desayunar, bueno, ahorita no, ¿verdad? Pero bueno, que pedí algo de comida, que si el gas, la luz, podría ser tal vez incluso mi presupuesto, ¿no? Para saber cuánto gasto al mes. Hacer pequeñas actividades que mejoren mi salud cognitiva, que estén estimulando mi cerebro, que estén poniéndolo así súper fuerte, de esos hombres musculosos o mujeres musculosas que vemos de los gimnasios, así queremos a nuestro cerebro, súper fuerte, súper musculoso. Puedo hacer ese tipo de actividades, puedo hacer otras actividades también sencillas que les voy a dar otras herramientas, que es la siguiente. Nos vamos a dar 1 minuto, no lo tienen que hacer en este momento, 1 minuto para pensar todas las prendas de vestir que se les ocurran, pero que solo se ocupan en verano. Y tenemos 1 minuto para hacer lo más rápido que nosotros podamos hacer todo eso. Podemos hacerlo por tiempo o podemos hacerlo por día, ¿no? Hay personas que van y anotan, se me ocurrió otra cosa y hago mi listita y voy haciendo eso. Voy tratando de recordar cosas, listas de palabras. Por ejemplo, puedo pensar en animales marinos, que sea un poquito más complejo, ¿no? Tal vez podría ser primero animales en 1 minuto. Ya lo quiero hacer más complejo. Animales, pero que solo sean marinos. Animales que solo sean salvajes. Y puedo tener mis listas de palabras para ir haciendo. Puedo hacer categorías, por ejemplo,
juguetes a los que tienen cuerda, juguetes que usan pilas, ¿no? Juguetes que son de madera, comidas dulces, comidas saladas, productos que hay en una farmacia, productos que hay en una escuela, lácteos, diferentes categorías podríamos hacer, y así hay una infinidad de cosas que podríamos hacer para estimular nuestro cerebro. Entonces, como yo les decía, tenemos herramientas muy sencillas que podemos utilizar para tener una cognición mucho más sana, pero siempre partiendo de lo más importante que yo les decía en un inicio, este diálogo que yo ejerzo con mi mente, este diálogo positivo, que de ahora en adelante vamos a hacer un compromiso para que este diálogo sea solamente para nutrirme, para decirme, ok, soy consciente de estos cambios que estoy sufriendo en esta etapa de mi vida, pero eso no me va a detener. Estos cambios van a ser un aliciente para querer mantenerlos y para querer tener una mejor calidad de vida. Entonces ustedes lo tienen, está en sus manos, en las manos de nadie más. El poder tener una cognición mucho más sana, un cerebro más sano, depende de nosotros. Entonces, no se desalienten, todo lo contrario, tengan un buen diálogo, apapáchense a ustedes mismos, porque solo tenemos un cuerpo y solamente tenemos un cerebro, hay que cuidarlo. Entonces, espero que les haya sido de utilidad esta charla. Cualquier cosa vamos a estar ahí por el chat. Les recuerdo que cuiden mucho su cerebro y cualquier duda, pues aquí vamos a estar. Y pues bueno, sería todo por mi parte.